Hasta hace unos años había acuerdo entre los estudiosos del desarrollo educativo, de la educación, en que la mayor parte de la identidad que sustenta una personalidad estaría formada antes de alcanzar los 20 años. La educación recibida en el seno familiar, la posterior formación en el colegio o en la universidad, los primeros amigos, la forma de establecer relaciones, de comunicarse, de afrontar el mundo, estarían marcados de modo claro por las vivencias y el aprendizaje de los primeros años de vida. De acuerdo con esta idea, podríamos decir que aproximadamente un 80% de quién será la persona estaría ya determinado para esa edad, mientras que el 20% restante estaría influido por las experiencias vividas ya en la vida adulta. Esta idea, sin embargo, está cambiando en las últimas décadas. La sociedad líquida propugnada por Bauman, que afecta también a la vida, al amor, entiende que la identidad es una búsqueda, una tarea y una responsabilidad de toda la vida. El sujeto se construye continuamente a sí mismo. Las identidades, dice el sociólogo polaco, son como una costra volcánica que se endurece, se vuelve a fundir y cambia de forma constantemente. Las consecuencias de esto, él mismo ya las apunta: la fragilidad y el desgarro. Por eso señala que solo una identidad flexible y versátil será capaz de hacer frente a los cambios sucesivos a los que habrá de afrontar un sujeto a lo largo de toda su vida. Efectivamente, y sin compartir el principio de Bauman de la identidad como algo siempre en cambio, siempre variable y en construcción, es cierto que los cambios sociales y culturales que han afectado a la sociedad contemporánea y de los que la tecnología ha sido protagonista en muchos casos, han modificado el aspecto permanente y cambiante de la personalidad, de la propia identidad. Si bien siguen siendo claves los primeros años de vida en la formación del núcleo de una identidad, el ritmo de cambio, la mayor exposición a nuevas situaciones de distinto calado, hacen patente que efectivamente el porcentaje de impacto que estas experiencias de la vida adulta tienen en quiénes somos, en cómo nos entendemos a nosotros mismos, supera con creces el 20%. No soy capaz de determinar cuál será el reparto final en este nuevo escenario, cuánto deberemos a cómo hemos sido educados en nuestra familia, a nuestros primeros años, y cuánto a las decisiones que tomamos cada día. Pero lo que sí tengo claro es que el valor de lo permanente será más vital que nunca para asegurar la solidez de la propia personalidad. Esta idea del carácter mudable de la identidad, más allá de sus fundamentos filosóficos o sociológicos, ha encontrado un magnífico ejemplo en el escenario interactivo. La velocidad de la tecnología, el carácter evidentemente transitorio de la mayor parte de las cosas que pasan en Internet, hace patente que nos enfrentamos a una realidad que se alimenta continuamente de cosas nuevas, de nuevos estímulos, imágenes, fotografías, vídeos, oportunidades, ideas que pueden hacerme sentir emociones igualmente pasajeras sobre las que construyo mi vida. Dos profesores de la Universidad de Columbia, en Nueva York, hablaban hace un año de la emergencia de la clicocracia, un término que describe un fenómeno al que nos hemos acostumbrado en los últimos meses, por el cual los usuarios de Internet, habitualmente a través de las redes sociales, convierten en popular, en viral, en importante, un evento o un hecho en un momento determinado. Sin embargo, postulan estos investigadores, no hay posibilidad alguna de predecir que esta pauta pueda ser replicada en el futuro. Lo que hoy ha suscitado el interés de los internautas puede pasar absolutamente desapercibido mañana. La respuesta, el motivo por el que las cosas se comparten y se hacen virales, no se debe, por tanto, a convicciones personales, sino más bien a elementos pasajeros, a estados de ánimo, a un deseo por participar de algo global y grande: emociones. El fenómeno de la moda, como vemos, ya no solo se aplica a las cosas, a los objetos que nos rodean. La moda también se convierte en un estilo de vida que se adapta continuamente a los nuevos contextos. De esta manera, parecemos habernos convertido en una suerte de nómadas de la identidad, buscadores empedernidos de una realidad propia que buscamos continuamente fuera de nosotros,
olvidando que el elemento más importante, el más preciado, está en nuestro interior. Descubrirlo requiere tiempo, paciencia y silencio, 3 elementos que casan mal con una tecnología que nos ofrece instantaneidad, rapidez e información infinita. Quiénes somos viene determinado por la suma de nuestros conocimientos, nuestras actitudes y aptitudes, nuestras creencias o convicciones personales y por el modo en el que esto se adapta a nuestro temperamento, que se manifiesta en un carácter determinado. Este carácter se despliega deseablemente en una combinación de inteligencia y voluntad que me permite realizar actos libres de los que soy responsable. También las emociones, los afectos, forman parte de nuestra personalidad, permitiéndonos percibir el mundo desde otras perspectivas, complementando y enriqueciendo una visión exclusivamente intelectual. Las emociones no solamente me permiten conocer el mundo, también son una manera más de comunicarme con él, de expresar quién soy. No descubro ningún secreto cuando expongo la complejidad maravillosa del ser humano, pero a veces tendemos a olvidar esta realidad, sobre todo cuando estamos sobreexpuestos a mensajes que parecen convencidos de que el hombre es, básicamente, si no del todo, emocional. La tangibilidad de las emociones, su capacidad de generar empatía, la rapidez con la que se entienden y se comparten, las hacen más adecuadas para viajar a gran velocidad por las redes sociales. Sin embargo, no podemos caer en el engaño de pensar que solo las emociones importan. Es curioso que en la era de la información, en la sociedad del conocimiento, el aspecto emocional prime de un modo más evidente en los medios sociales. La irreflexión a la que a veces nos conduce la mediación de una pantalla, la rapidez que nos impide pensar y decidir de acuerdo con nuestros valores o convicciones personales, convierten esta sociedad de la información en una comunidad eminentemente emocional. El riesgo es no saberlo. Si, de acuerdo con el principio aristotélico, el obrar sigue al ser, la identidad, la propia personalidad, debería ser la guía ideal de acción. Saber quiénes queremos ser, cómo queremos ser o a dónde nos gustaría llegar es parte importante para acertar con el camino. Si queremos ser personas juiciosas o responsables, intentaremos que nuestras obras sean actos prudentes y acciones libres de las que pueda predicar mi responsabilidad. Sin embargo, en este mundo rápido y cambiante, parece a veces que el ser sigue al obrar, que seré el fruto de un montón de decisiones más o menos reflexivas, más o menos intempestivas o peregrinas. Nos enfrentamos, por tanto, a un cambio de paradigma. De tener un punto de partida claro que contempla un objetivo, una meta de llegada que marca mi camino, a un punto de partida que solo tiene claro que hay que disfrutar el camino, que no sabemos a dónde llegaremos, ni si llegaremos a alguna parte. Esta segunda posición tiene pleno sentido en un mundo que niega la trascendencia, la posibilidad de ir más allá de nosotros mismos, de la existencia de un elemento multiplicador que dé sentido radical a nuestra vida. Y es que para el hombre y la mujer contemporáneos, en muchos casos, ni siquiera existe una única personalidad, una única verdad sobre sí mismos. Por tanto, esta no es necesariamente comprensible. La cultura de la posmodernidad describe un ser humano que puede tener múltiples imágenes en función de sus estados de ánimo, de su edad, de la hora del día. Una hiperfragmentación que conlleva una existencia difícil de gestionar y que se complica con la llegada de una tecnología que difunde estas imágenes no necesariamente armoniosas entre sí, dando lugar a la confusión sobre quién y cómo digo que soy. La interacción con la tecnología nos reclama continuamente acciones. ¿Qué estás pensando? Retuitea, tuitea, haz bookmark, dale a like, chatea, haz algo. En un minuto en Internet, de media, se publican 6 nuevos artículos en Wikipedia. Se producen 20 robos de identidad. Se cargan 3.000 nuevas fotografías.
Se envían 100.000 tweets. 277.000 personas hacen login en Facebook. Se descargan 47.000 aplicaciones para smartphones. Se realizan 2 millones de búsquedas en Google y se envían 204 millones de correos electrónicos. Y es que si no haces nada, la tecnología se apaga, pasa a formato stand-by. A diferencia de los medios tradicionales, como la televisión, donde yo puedo estar delante de la pantalla con los brazos cruzados, de hecho, couch potato, ¿no? Saco de patatas es como se conoce a la audiencia televisiva en Estados Unidos, mientras el contenido se emite sin necesidad de mi intervención, ni siquiera de mi atención. En el mundo tecnológico, mi actividad es el motor que hace girar la rueda. No deja de ser curioso que durante los primeros años de desarrollo de Internet se calificara a este medio de frío, de poco emotivo. Internet no era capaz de transmitir emociones. Y eso sigue siendo cierto. Internet no deja de ser un conjunto de cables, satélites, hubs, servidores, ordenadores, que no tienen sentimientos. El punto de inflexión lo supuso la llegada generalizada de las redes sociales, que permitieron la interacción ya no con una ingente cantidad de contenidos, sino sobre todo entre personas. En ese momento, la emoción se hizo un hueco permanente en Internet.